Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En los inicios del credo, donde nos encontramos, ayer continuamos esta edición del Catecismo, pasando al punto 284, que dice así: el gran interés que despiertan estas investigaciones, se refiere a las del origen del mundo, está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata sólo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Es decir, que la pregunta, ¿no? La pregunta por el origen del mundo, etcétera, plantea la cuestión: oye, y entonces existen unas leyes que las ha puesto alguien, unas leyes ordenadoras, unas leyes que rigen el mundo. Si hay unas leyes ordenadoras, hombre, si hay orden, tiene que haber habido un ordenador, alguien que lo ha ordenado. Porque, ojo, nosotros decimos, por ejemplo, al aparato, al famoso aparato del PC, etcétera, le llamamos ordenador, ya, pero el ordenador en sí mismo es tonto. El ordenador nos ordena porque una mente superior le ha dado unas leyes para que ordene. El ordenador es un aparato, un instrumento de una inteligencia superior, de un ser humano, que le ha dado la capacidad de realizar determinados procesos, pero vamos a decir, lo de la inteligencia, la famosa inteligencia mecánica, etcétera, pues con todos mis respetos, no es más que una quimera, más que una quimera, es decir, la posibilidad de que exista una inteligencia artificial, la inteligencia, un aparato es capaz de realizar aquello para lo que ha sido programado. Y luego fuera de eso, pues es que es tonto, es que no tiene la capacidad de lo mínimo. Ahora, si lo programas de una manera muy compleja, pues bien, será capaz de hacer pues una serie de resoluciones muy complejas, pero fuera de aquello para lo que ha sido programado, pues no es capaz de hacer nada. Bueno, pues siendo esto así, dice uno, bueno, ¿y entonces de dónde viene este orden? Es decir, estas leyes tan complejas del mundo, o sea, ¿cómo se han podido formar? O sea, la naturaleza es ciega, o sea, puede ser tan compleja, alcanzar unos grados de perfección tan altos y ser casualidad. ¿Eh? Ser casualidad, o sea, podemos darle el nombre, el término de casualidad a algo que tiene tanta complejidad. O sea, se puede, ¿no? Incluso diría una cosa más, es científico dar el nombre de casualidad a algo tan complejo, según un cálculo de probabilidades, podría haber sido posible que algo tan complejo, no, pues hubiese sido ordenado de una manera ciega, casual, etcétera. Esas preguntas son legítimas. No solo son legítimas, sino que es que yo creo que son obligatorias hacérnoslas. Y al mismo tiempo también hay otra serie de preguntas, ¿no? Las preguntas de decir, bueno, y si Dios es el origen del mundo, y si Él está en el origen de esas leyes creadoras y ordenadoras, que de lo contrario nos parece imposible que la mera casualidad, etcétera, pues esté en el origen de un mundo tan complejo. Si Dios está en el origen de esas leyes naturales, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué esas leyes naturales tienen determinados, entre comillas,
fallos que de vez en cuando nos sacuden. Nos hemos acostumbrado al orden, y de manera que cuando ese orden deja de producirse, aunque sea muy temporal y limitadamente, pero nos pega una sacudida que uno se pregunta, bueno, si existen unas leyes ordenadoras, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque, o sea, que son legítimas unas preguntas y las otras preguntas, y tenemos que abordarlas. Tenemos que abordarlas sin tener miedo a ellos, es decir, esta es la razón de ser también de la teología, y de la filosofía, que partiendo de estos datos que nos dan la ciencia, ahora se formula preguntas. El científico le da unos datos, que es el mundo tiene 14.000 millones de años. Pues mire, el Homo sapiens apareció pues hace tantos años. El ser racional, pues pudo aparecer aproximadamente hace 200.000 años. Y el Homo erectus apareció pues allá por hace 1.500 millones de años. Y el Homo habilis, aquel que ya tenía habilidades, había aparecido hace 2.000 millones de años. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver. Ahora con esos datos que me da la ciencia, yo cómo respondo. ¿Cómo respondo a estas preguntas sobre cómo es posible este orden del mundo, este crecimiento cada vez hacia un orden superior? O sea, ¿cómo respondo a ello? ¿Y cómo respondo también a las preguntas del origen del mal? Bueno, pues termino con las palabras que he dicho al principio. El pensamiento débil consiste en no preguntarse nada de esto. Pues, vamos a vivir, dice el famoso refrán ese, ¿no? Que es cierto, ¿no? Dice primum vivere, y post filosofare, ¿no? O sea, lo primero vamos a vivir y después ya haremos filosofía. Bueno, vale, de acuerdo, pero a veces ese refrán se ha tomado como excusa para decir vive y no te hagas ninguna pregunta, no renuncia a hacer preguntas, ¿no? Y no, nosotros tenemos que escaparnos de esa cultura intrascendente, de esa cultura que renuncia a la búsqueda del sentido, y el pensamiento cristiano es un pensamiento que busca las preguntas últimas y no las rehúye, porque Dios nos ha dado una capacidad de sentido. Y eso no tiene que ver nada con la búsqueda de falsas seguridades, sino que somos un poco como el niño que a su padre le dice, papá, ¿y por qué? Bueno, pero papá, ¿pero por qué? O sea, que el niño es el que busca los porqués de la vida. Bueno, pues ese somos nosotros, ese es el hombre preguntándose. El hombre que se pregunta por la existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.